Y la pregunta de hoy es, ¿por qué el mal existe? ¿Perdón? ¿Por qué el mal Ah, existe? Si pudieras hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería? Según una encuesta realizada a adultos estadounidenses, la mayoría de las personas preguntaría, ¿por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? La mayoría de los adultos estadounidenses, si pudieran hacerle una pregunta a Dios, esta sería la pregunta. ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo que Dios ha creado? Es una pregunta histórica que se ha hecho a lo largo de toda la historia y más o menos la pregunta es esa, ¿no? Si Dios es todopoderoso y bueno, todo bondad, ¿por qué existe el mal en el mundo que ha creado? Aquí te dirían, ¿por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los Porque niños? hay guerra, porque hay pobres. La misma pregunta, es la misma pregunta. ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo? Es decir, porque los niños mueren, porque los niños tienen cáncer, porque hay guerra, porque ocurren tsunamis, etc. Porque sufro yo, porque a veces decimos, no, ¿por qué hay esto y aquello? Pero luego cuando nos toca a nosotros, pero ¿por qué paso por eso? ¿Por qué hay tanto mal en mi vida, en mi familia? ¿Por qué tanto sufrimiento? Agustín de Hipona pregunta algo parecido. Su pregunta es, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Venga, yo ahora soy el no creyente y tú eres el creyente. Yo te pregunto, esto, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Porque el mundo que creó Dios perfecto ahora es un mundo caído por el pecado. Pero si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? ¿Por qué hay tanta maldad? Gracias, Chari, pero todavía quiero escuchar otros. Me convence un poco, pero no tanto. A ver. Que Dios hizo al hombre libre y siendo Dios, al hombre caer en pecado, viola ese principio de libertad que le dio, entonces él no puede ir en contra de sus propios designios de libertad para el hombre. Si Dios automáticamente eliminaría el pecado, el mal del hombre, estaría yendo en contra de su propio estatus para el hombre de libertad. Y él no puede hacer eso. Y también por lo que No dijo, puede negarse a sí que mismo. pecar y morir, ¿verdad? No se peca, ¿verdad? Vale. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra respuesta? En su libro, ¿alguien más? ¿Algún otro valiente por ahí que pueda contestar? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Quién creó el mal? Entonces, Desobediencia, el pecado. ¿y quién lo creó? Satanás. Si Dios ha creado todo, entonces Dios ha creado el mal también. Satanás que se rebeló, que quiso ser igual que Dios. Porque existe mal puede ser porque No os sintáis mal de no conseguir responder, porque nadie ha conseguido responder perfectamente en los últimos 2000 años. bien. Así que, Buena referencia, buena referencia. así que no estamos tan mal. Ya podemos responder tranquilo. Ya podéis responder tranquilos. sí, Nadie ha podido contestar perfectamente esta pregunta en los últimos 2000 años, por eso sigue siendo una pregunta. O al menos las respuestas que se han dado no han sido satisfactorias para la mayoría. En su libro, al reflexionar sobre el problema del mal, C.S. Lewis lo resumió de este modo: si Dios fuera bueno, querría que sus criaturas fueran completamente felices. Y si fuera todopoderoso, podría hacer todo lo que quisiera. Mas las criaturas no son felices del todo. Por tanto,
Dios carece de bondad, de poder o de ambas cosas. En esto consiste el problema del dolor en su forma más simple. Es decir, no es lo que él cree, sino que él plantea la cuestión, ¿no? El problema es planteado de esta manera. José me preguntó sobre libros la semana pasada, ¿no? Y sobre ese tema os voy a dar 2 libros de sugerencias para leer, que cogen el problema desde 2 perspectivas diferentes. Ambos libros me gustan, ya he leído a ambos. Ambos autores me gustan, ambos libros me gustan, y ambos tratan del problema desde 2 líneas teológicas y 2 perspectivas diferentes, ¿verdad? El primero es de C.S. Lewis y el libro es precisamente con este título, El problema del dolor. El problema del dolor, de C.S. Lewis. Es un buen libro. Es un ensayo de divulgación teológica en el que el autor intenta responder a la clásica pregunta esa, ¿no? ¿Cómo puede existir el sufrimiento en un mundo gobernado por un Dios bueno y todopoderoso? Entonces, él aborda el tema ahí con un estilo bastante claro y accesible, bastante práctico. No es un libro muy molesto de leer, es fácil y práctico, ¿no? Entonces, primero él reflexiona sobre la omnipotencia divina, luego sobre la libertad humana, y argumentando que el dolor es una consecuencia inevitable de un mundo donde las personas pueden elegir, más o menos la línea del hermano Nelson, ¿no? Va por la línea de la libertad humana. C.S. Lewis, su trasfondo teológico es anglicano y del libre albedrío. Entonces, luego ahí él explora el sufrimiento humano, incluso trata de dolor animal, que es una cosa bastante distinta en el libro, interesante, diferente. La idea del infierno, y propone que el dolor puede funcionar como un medio de corrección o crecimiento espiritual. Cuando yo indico un libro, no significa que estoy de acuerdo con todo lo que dice el libro. Lo indico porque creo que es buen libro y se puede sacar muchas cosas buenas. Entonces, más que ofrecer respuestas cerradas, el libro invita a pensar y a enfrentar honestamente el problema, ¿no? Del sufrimiento y las dificultades que él genera. Entonces, plantea un problema para la fe y él ahí propone cuestiones y argumentos sobre eso. Y ha sido un libro, una obra muy influyente ahí en el siglo XX, ¿no? Todas sus obras son muy influyentes en el siglo XX. Otro libro más reciente, yo creo que de unos 5 años más o menos, es el libro Providencia de John Piper. Es un libro un poco más grueso, pero bastante práctico también y accesible, con una lectura fácil. Ella coge el tema desde una otra perspectiva teológica, porque John Piper es de la línea de no cree en el libre albedrío, sino en la libertad humana, por ejemplo. Hombre, cree que los hombres son responsables, el libro trata sobre eso, pero él es de una línea más reformada, ¿no? Es decir, cree en la elección soberana de Dios para todas las cosas. Entonces, es una obra de teología pastoral que busca explicar cómo la soberanía de Dios se extiende sobre cada detalle del universo y de la vida humana. Como Dios es soberano sobre todo, incluso sobre la maldad que existe en la tierra, ¿no? Entonces, con enfoque ahí profundamente bíblico, Piper argumenta que nada, absolutamente nada, las peores de las maldades, ocurre fuera del gobierno divino. Absolutamente nada. Desde los acontecimientos históricos hasta las decisiones personales de cada uno y los sufrimientos que cada uno sufre, pasa, pues nada sale debajo de la soberanía divina. El hombre es responsable por la elección que toma, pero Dios está al control de esto, ¿no? El autor conecta ahí esta visión con la adoración y la esperanza, insistiendo en que
la providencia no es solo una doctrina para entender, sino una verdad para sostener la confianza del creyente, incluso en medio de la incertidumbre, al sufrimiento y a los problemas. Entonces, más que un tratado frío, el libro pretende llevar al lector a asombrarse delante de la grandeza de Dios y de la soberanía de Dios, y a encontrar consuelo en la certeza de que su propósito redentor está obrando incluso en las circunstancias más difíciles, en los sufrimientos peores de la vida. Dios, al estar al control, podemos tener confianza, esperanza en Él. Entonces, son autores, obviamente, C.S. Lewis no ha conocido Piper, porque Piper es ahora, pero Piper se utiliza, le gusta a C.S. Lewis también, pero ambos autores tienen trasfondos teológicos completamente diferentes y abordan el tema, de alguna manera, el tema que estamos aquí tratando, el problema del mal. El libro de C.S. Lewis es específico sobre esto, el libro de John Piper es más abrangente, trata de otras cosas y trata también de esto. Pues nada, dos referencias ahí, ¿no? Sobre este tema. Ahora, vamos a ver. El día de hoy discutiremos entonces esta cuestión. ¿Y cuál es el problema del mal? Prácticamente, el problema ante nosotros en la actualidad suena tradicionalmente como una de estas otras preguntas. Si realmente existe un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Por ejemplo, ¿por qué un Hitler? ¿Por qué hubo un holocausto? ¿Por qué hubo un 11 de septiembre? ¿Por qué hubo un tsunami? Las tragedias que ocurren en el mundo. No puedo, algunos dicen, no puedo creer en un Dios que permita que tal cosa suceda. Si Dios verdaderamente puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no se deshace del mal? Se deshará un día, esto también está claro. Todavía no se ha deshecho del mal, pero se deshará un día. Es una pregunta que se plantea, ¿no? Entonces, a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué Señor? No es justo que las personas sufran injustamente. Entonces, un filósofo utilitarista llamado Stuart Mill resume estas preguntas de la siguiente manera: si Dios desea que exista el mal en el mundo, entonces Él no es bueno. Si Él no desea que exista la maldad, pero el mal existe, entonces Él no es omnipotente. Por tanto, dice, si el mal existe, Dios no es amoroso o no es todopoderoso. El mal arruina el amor y el poder de Dios. Y dice él, este no es un dilema pequeño y las respuestas son extremadamente difíciles, dice este filósofo. Entonces, esta es la cuestión que estamos aquí delante hoy, ¿no? Lo que está en riesgo al considerar esta pregunta, al menos para los no creyentes, es la idea de que Dios no puede ser todopoderoso o que no puede ser todo bueno. ¿Cómo juntar las dos cosas? Que Dios es todopoderoso y Dios es todo bueno, perfectamente bueno, con la maldad que existe en el mundo. Llámalo como quieras, si Él la creó o si Él la permitió, total que está ahí. Entonces, este es el problema que intentaremos conciliar en esta tarde, ¿no? Y concluiremos, ya os adelanto la conclusión, concluiremos al final del todo que pese al mal que hay en el mundo, Dios es todopoderoso y es todo bueno. Los dos atributos no se mueven. Así que vamos a ver. La solución común que se da a eso es llamada en la teología de teodiceia o en la filosofía, ¿no? Intentar conjugar la justicia de Dios frente a la maldad que existe en el mundo. Por si encontráis ese tema en algún libro, teodiceia está tratando de dar una solución al problema del mal. Entonces, antes de ver algunas cosas sobre lo que está en las Escrituras, déjame
deciros también que la pregunta sobre el origen del mal o por qué el mal en el mundo no ha sido completamente respondida por ningún sistema religioso que hay en el mundo. Ninguno ha dado una respuesta completa y satisfactoria. Ningún sistema religioso o de pensamiento o filosófico ha dado una respuesta satisfactoria y completa sobre el problema del mal. Entonces, los que nos preguntan ¿por qué esto? Tampoco tiene una respuesta coherente, satisfactoria y completa. ¿Me explico el tema? ¿Me explico, no? Es decir, el budista puede preguntarnos, o incluso el ateo puede preguntarnos, pero él tampoco tiene una respuesta completa y satisfactoria para darnos sobre el origen y el porqué del mal. Entonces, por ejemplo, el misticismo oriental, o llámalo budismo, explica el mal de la siguiente manera: el mal no es real, es solamente una ilusión. Entonces, ellos dicen que el mal es una ilusión, no es real. Incluso un misticismo no cristiano o creyente pues puede pensar así. Y dicen que, puesto que el mal es solo una ilusión, la manera de superarlo es la mente sobre la materia. Entonces, por eso son tan, ¿cómo se dice? Zen, ¿no? Están tratando de eliminar el mal con el buen pensamiento. La mente buena. Esa es la idea del budismo, porque el mal es una ilusión. ¿Cuál es el problema? Pues nuestra experiencia dice que el mal es real. Mucho. ¿Verdad? Sí. Entonces, esto no tiene sentido. Eso no es una explicación para nada consistente. ¿Por qué Dios permitiría que tal ilusión nos sobrepase? Porque en mi experiencia yo he sufrido males y a lo mejor vosotros más. Entonces esto no se sustenta en la experiencia real de cada ser humano. Entonces, no merece la pena explicar mucha cosa más. Si hablamos de la experiencia de cada uno de nosotros, ya sabemos que esta explicación no funciona bien. Entonces el budismo cae aquí. El taoísmo dice que el mal es solo el bien encubierto. Es otra religión oriental. Dice que el mal es solo el bien encubierto. Entonces, su posición es, desde la perspectiva de Dios, todas las cosas son buenas, aunque puedan parecer malas desde nuestro punto de vista. ¿Entendéis su explicación? Todo es bueno. Nosotros es que lo vemos mal en algunos momentos. Entonces, desde nuestra perspectiva es bueno. Es mala, pero para Dios es bueno. ¿Cuál es el problema aquí? Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas. Dice que todas las cosas ayudan a Dios. Entonces, el mal no es bueno. Esto es trastocar lo que es la realidad. En la experiencia también humana, el mal es el mal. De alguna manera, esa es una forma trastocada del pensamiento budista, que el mal es una ilusión y la verdad es bueno. No, el mal es malo. ¿Sí, no? Y se choca con las consecuencias. Desde luego. Entonces, el mal del cual Dios saca el bien es un mal real. Por ejemplo, de la traición de Judas viene el acto redentor de la cruz. Pero eso de ninguna manera minimiza la maldad de la acción de Judas. Lo que ha hecho, lo ha hecho malamente. Y ha sido una maldad. Entonces, un tsunami es una tragedia que genera un sufrimiento. Entonces, es algo malo. No hay más. Entonces, lo malo es bueno. No funciona porque oscurece la verdadera diferencia entre el bien y el mal. Entonces, esto es una negación implícita de la realidad del mal. Es como decir, el mal no es real. Pero si lo estoy viviendo, ¿cómo no es real? Si lo que siento aquí en mi piel es como uno que dice que el frío es psicológico. Entonces yo tengo psicología. ¿Cómo que el frío es psicológico? Que no se ríe, va
Vamos 13 grados, a ver. que no se abrigue en el norte de Rusia. A ver si no es real el frío. ¿Me explico? Entonces, es una tontería. El frío es real. Temperaturas bajas producen frío. Igual que el calor. Y el mal es real porque lo sentimos. Otra explicación que dan: dualismo. Un Dios versus Satanás. La posición esta, por ejemplo, en Star Wars, se queda bastante claro. ¿Saben lo que es, no? Sí, la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, esto es. Muy bien, es que a veces no cojo la traducción correcta. La guerra de las galaxias. ¿Cuál es la posición esta? Que Dios realmente desea el bien, Dios desea el bien, pero Satanás frustra sus propósitos y desea el mal. Entonces, allí existen dos fuerzas máximas, opuestas, que son iguales en poder y en eternidad. Esta visión libera a Dios al hacer que la existencia del mal sea eternamente independiente de él, pero genera otro problema. Satanás tiene el mismo poder que Dios. Entonces, esto también se demuestra en algunas imágenes o figuras clásicas que tenemos en internet y demás, ¿no? Que es el ángel bueno y el ángel mal, y están luchando como si ambos tuvieran la misma fuerza y peleándose entre sí. ¿Cuál es la cuestión aquí? Esto excluye la posibilidad de la redención del mal. Si el mal es igual en poder a Dios, no hay manera de que Dios pueda superarlo. Entonces, el mal no terminará. He dicho al principio que Dios, al fin de cuentas, acabará con la maldad, echándola toda de una vez en el infierno. Pero si creemos que son iguales de poder, ya no hay solución para la maldad y ni esperanza. Me explico, ¿no? Aunque Star Wars, la fuerza del bien gana, ¿no? La guerra de las galaxias. Pero esto también falla lógicamente. Dios no puede ser omnipotente si se encuentra en verdadero conflicto con Satanás. Entonces, no pueden existir dos poderes absolutos al mismo tiempo. Y finalmente, obviamente, que falla bíblicamente. Pues en la historia de Job lo vemos claramente, ¿no? Que Satanás se acerca a Dios para pedirle permiso porque es un ser creado, tiene poder, pero así, bastante más pequeño que Dios. Sí. Esta explicación no sirve para nosotros y no es igual a una buena explicación. Otra explicación que dan, que debe existir el mal para poder apreciar el bien. Que uno sabe lo que es bueno después que conoce lo que es el mal. Entonces, para apreciar la salud, primero debe entender la enfermedad. Para apreciar la justicia, primero debe entender la maldad. Y por ahí va, ¿no? ¿Cuál es el problema de esa explicación? Si la experiencia es necesaria para la apreciación del bien, entonces Dios tendría que experimentar el mal para saber lo que es el bien. Esto no funciona tampoco, porque Dios no ha experimentado el mal en ningún momento. Aparte de Jesús, que lo ha sufrido, pero no lo ha practicado. ¿Me explico? Esa es la cuestión. Entonces, este enfoque realmente recurre a la posición: el mal en realidad es el bien encubierto, a fin de cuentas. Y también falla bíblicamente, ¿no? Un pensamiento más moderno, o de la posmodernidad: el mal es relativo. Porque claro, para el posmoderno todo es relativo, la verdad, lo bueno y el mal también. Es decir, es un poco semejante a lo que ya hemos dicho antes. Hombre, el mal es mal para uno, pero no es mal para otro, porque es relativo. Entonces depende de la perspectiva de cada uno. En verdad, esto no es una teodicea, es decir, no es una explicación del mal, ya que realmente no busca justificar a Dios de ninguna manera. En realidad, solo busca eliminarlo. No, esto es relativo. Entonces da igual lo que tú pienses, eso es tu perspectiva. Entonces, al fin de cuentas, no existe tal cosa como el bien o el mal para el posmoderno. Lo único que importa es lo que uno siente y cómo uno lo ve. ¿Cuál es el problema de los posmodernos en este sentido?
Cuando hablamos de lo que importa, insinuamos el bien o el mal, lo que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, ¿qué hay de la enseñanza de que el terrorismo, los asesinatos de masas, el genocidio, el infanticidio, el bombardeo masivo de personas y los atentados son moralmente neutrales al fin de cuentas? Es decir, depende de tu perspectiva para saber si eso es malo o bueno. Eso no tiene sentido. ¿Me explico? Si hablamos de una enfermedad de una persona, vale, pues esto funciona. Depende de cómo lo veas. Pero ya cuando hablamos de un infanticidio, uno no puede decir que depende de tu perspectiva. O mejor dicho, si hablamos de un Hitler, eso no podemos decir depende de cómo tú lo veas. Lo que ha hecho está mal. Entonces, aquí no hay relativismo, hay un absoluto. Lo que ha hecho está mal. Entonces, los posmodernos caen aquí también. No es una buena explicación. Otra explicación, el teísmo abierto. Teísmo abierto, es el nombre que se da. ¿Cuál es la posición? Lo más importante es lo que ellos dicen. Intentan explicar la soberanía de Dios y la elección del hombre. Que el hombre tiene libre y libertad en ese sentido, ¿no? Entonces dicen, Dios creó al mundo, pero no conocía o determinó los resultados. Dios no conoce el futuro, pero existe en el tiempo y en la realidad. Entonces, Él puede predecir el futuro porque es conocedor del hombre, pero no puede exactamente dictarlo. Y ahí defienden que por lo tanto la maldad existe debido a estas libres elecciones de los hombres y las consecuencias que eso trae. Esto también no se conjuga con la soberanía de Dios. ¿Qué hay, por ejemplo, de las claras enseñanzas de que Dios sostiene todas las cosas en sus manos? Cuando, por ejemplo, en la Biblia dice que Dios conoce incluso los pelos que tenemos en nuestra cabeza y el número de los granos de arena que hay en las playas, y etc. Entonces, no es solamente predecir por el conocimiento humano, es que Dios sabe exactamente, conoce el futuro. Entonces, el teísmo abierto en ese sentido aquí también no es una buena explicación. Entonces, el problema continúa. ¿Cómo se pudo originar el mal con Dios bueno que creó el mundo? Ningún sistema religioso o filosófico lo ha contestado muy bien, así. Nosotros vamos a saber contestar perfectamente. Yo diría que tampoco. Lo siento. Pero os dije las cosas antes para que sepáis que no se nos puede criticar en ese sentido. Porque lo que demandan no es algo que puedan dar en respuesta, ¿me explico? Yo diría que nuestra respuesta es un enigma bíblico. ¿Cuál es la solución? En cierto sentido, hay respuestas en la Biblia sobre esto. Lo que pasa es que las respuestas no son del todo suficientes para muchos. A lo mejor son suficientes para mí, aunque no están del todo cerradas. Entonces, no hay respuestas totalmente cerradas. Por eso hay una discusión a lo largo de la historia, pero hay respuestas que para el que cree son suficientes. Entonces, hay respuestas en la Biblia, pero en otro sentido, no hay ni una sola oración que tenga la respuesta atada como que un lazo. El problema del mal es este, y la solución es esta. No encontraremos ningún versículo de ese tipo. ¿Verdad? Entonces, ya hemos hablado antes sobre eso. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestras mentes están corrompidas por el pecado. Eso es lo que creemos, ¿no? Que somos pecadores y por lo tanto tenemos un conocimiento limitado. No sabemos de todas las cosas, no sabemos del futuro tampoco, no sabemos de todo la realidad. Entonces,
Así que lo que podemos hacer es proporcionar una perspectiva bíblica respecto del problema. Y los enigmas que hay y las respuestas que tengan huecos, pues utilizar la fe teniendo en cuenta el todo. No sé si me explico de las escrituras, ¿no? Entonces, no podemos entender completamente algunas cosas reales, pero por el hecho de que no podamos entender completamente, no significa que no podamos entender dichas cosas. ¿Quién me explica lo que es la Trinidad? Perfectamente. Como el agua. No hay una explicación perfecta para la Trinidad. Hay muchas ilustraciones, ninguna buena, lo suficiente. Al fin de cuentas, ¿cómo vamos a explicar que hay un solo Dios, manifiesto en 3 personas? Se cree. Hombre, hay explicaciones y hay textos bíblicos que comprueban, pero al fin y al cabo es un misterio. Pero ¿por qué? Es un misterio también. Entonces, hay explicaciones, podemos entenderlo, pero no deja de ser un misterio al cual debemos creer. Lo mismo funciona aquí. Hay una perspectiva bíblica, podemos entender alguna cosa, pero no deja de ser también un misterio. Entonces, Dios no nos ha revelado la respuesta completa. Entonces, ¿podemos confiar en un Dios que no nos ha dado a conocer esto en su totalidad? Yo diría que sí, absolutamente. Confiamos en Dios por lo que sí sabemos y por lo que Él nos ha revelado. Y por lo que Él no nos ha revelado o por lo que no sabemos, pues simplemente un día sabremos. No tenemos por qué saber de todo, tener todas las respuestas de la vida. Si no, no sería fe. Si no, no sería fe. Entonces, un ejemplo imperfecto aquí. Vamos a dar una ilustración. Obviamente las ilustraciones no son del todo perfectas, pero imaginaros un padre. Un padre le dice a su hijo, que se encuentra jugando en el patio de su casa, que se agache y gatee a través del lodo hacia él. ¿No? El hijo no entiende por qué, pregunta, pero el padre simplemente, agáchate y ven despacito. El padre demanda obediencia. El hijo bueno, ¿qué hace? Lo obedece y lo hace. O sea, ahora cuando llega a los pies de su padre, este le muestra la letal serpiente que estaba en el árbol justo por encima de él. Pero no le daba tiempo o no podía siquiera explicarle esto porque se desesperaría el niño. Y la serpiente... Entonces, el niño tiene que creer en el padre y hacer lo que el padre está diciendo. Las ilustraciones no son perfectas, pero para que tengamos una idea de lo que estamos intentando transmitir, ¿no? Entonces, ¿podemos confiar en Dios tal como Él se nos ha revelado? Sí. Salmo 115:3 dice que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 115, versículo 13. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, Él es el todopoderoso gobernador del universo. Dios es todopoderoso. Génesis 1. Dios habló y el mundo fue hecho, creado. Colosenses capítulo 1. Dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Él es el Todopoderoso.
no hay forma de salir de ahí. Mas, Dios, segundo, Dios controla cada aspecto de su creación. No solo la creó, sino que sigue controlándola y sustentándola. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmo 33, 15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Mas Dios incluso es Señor al saber cómo cometerán los hombres sus pecados. Dios incluso es Señor al saber cómo cometerán los hombres sus pecados. Y Dios, entre comillas, se utiliza de eso para glorificarse a sí mismo. No obstante, no se contamina con los pecados de los hombres. Ejemplo, Éxodo 4, 21. Dijo Dios a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces el texto dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Una línea interpreta diciendo que realmente lo ha hecho Dios. Otra línea interpreta diciendo que el texto, pues lo que quiere decir es que Dios obviamente sabía que Faraón iba a resistirlo y obviamente Dios lo hizo porque lo permitió. Da igual ambas. El total es: Dios sabe lo que va a ocurrir, no lo impide, y esto está dentro de lo que Dios quiere. Incluso Dios se utiliza de eso, forma parte de su plan, para que Él sea glorificado en el futuro. Considera las acciones de Pilato. ¿No sabía Dios lo que iba a hacer Pilato? No le frenó tampoco. Otra cosa, 4 aquí. Dios nunca es responsable por el mal que ocurre, aunque incluso endurece el corazón del faraón, pero el responsable es Faraón, no es Dios. Porque al fin y al cabo, el mal real, ¿quién lo está cometiendo? Es la persona, es el faraón. Entonces, Dios nunca es responsable del mal que ocurre. Los que cometen el mal son los culpables. Porque Dios está permitiendo que ocurra. Porque esto forma parte del plan de Dios. Porque Dios se está utilizando de esto. O porque incluso las cosas y el mismo Dios, por su soberanía, ha llevado a que esto ocurriera. No significa que Dios está exactamente en el faraón practicando el mal. Es el faraón que está practicando el mal. Y es el faraón que es el culpable del mal que comete. Igual que el mal que cometo yo, el culpable soy yo. Santiago capítulo 1 versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El texto está hablando de la responsabilidad del hombre. Otra cosa que podemos ver en las Escrituras sobre Dios en este tema es que Dios es bueno y santo y aborrece la maldad. Entonces, ¿os acordáis que el dilema está en juntar las dos cosas? Dios todopoderoso y Dios bueno, todo bueno. Está claro que Dios es todopoderoso en las Escrituras, y está claro también en las Escrituras que Dios es todo bueno, santo y aborrece la maldad. Dice Habacuc 1:13: muy limpio, Dios, eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Apocalipsis 4:
y no cesaban las criaturas alrededor del trono de Dios día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El decir que Él es santo significa que Él es todo bueno, es decir, perfecto, sin maldad. No tiene relación ninguna con la maldad. Dios nos juzga, nosotros no juzgamos a Dios. Romanos 9:19 dice: tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Pregunta a Dios. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Obviamente aquí el alfarero es Dios y el barro es el hombre. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pregunta a Dios en Romanos 9. ¿Cuál es tu respuesta? Judas estaba ahí. ¿Tiene potestad Dios, sí o no? Totalmente. Judas estaba ahí. Entonces, considera el ejemplo de Job una vez más. La primera pregunta de Dios a Job para poner las cosas en perspectiva fue: ¿quién sabe? ¿Dónde estabas tú? Cuando yo fundaba la tierra, firmamento. Exactamente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta a Dios a Job. Cuando Job viene con su carga de preguntas y cuestiones sobre esto, sobre aquello: ¿por qué esto? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué el mal contra mí? ¿Por qué el sufrimiento? Dios escucha todo. Con mucha tranquilidad le pregunta a Job. Para empezar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Aquí Job ya empieza a bajar, ¿no? Y luego empieza Dios, y luego continúa Dios con otras preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo he puesto límite al mar? ¿Sabes tú por qué el mar no viene más? Y Job dice: ups. ¿Quién trazó el círculo de la tierra? ¿Sabes tú? Y viene Dios con su carga de preguntas a Job. Y Job se entera que no sabe de nada. Somos tú y yo. Que sabemos lo que sabemos, pero nos falta mucho para saber. Entonces, aquí está el dilema. Realmente hay un dilema. No sabemos del todo. Pero ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios estaba haciendo las cosas? ¿Tendrá Dios un propósito? Claro que sí. ¿Entendemos nosotros del todo? Pues quizá no. Pero ¿dónde está nuestra fe? Y es impresionante lo que dice Dios a Job, porque dice: házmelo saber si tienes inteligencia. Desafía a Dios la inteligencia de Job, el conocimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sabes tú cómo los límites del mar y el círculo, y etcétera, etcétera? Házmelo saber si tienes inteligencia. Explícamelo. Por último, Dios usará el mal para un buen propósito al final. Quizá no entendamos completamente ahora, pero Dios tiene un bien mejor que el mal que existe. Esto es porque no sabes el mal que tengo yo, pastor. Realmente puede que no sepa, pero yo sí sé que Dios tiene un bien mejor, porque Dios es todo bueno. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José da una respuesta final a todo el sufrimiento que él ha vivido. Y ha sufrido bastante José, el hijo de Jacob, ¿no? Incluso este versículo es un versículo clave para el libro de John Piper, Providencia, que he mencionado al principio.
Es un versículo clave aquí para él, en Génesis capítulo 50, versículo 20, para tratar ese tema del problema del mal, ¿no? José ha sufrido mucho en la vida durante su vida. Y al final de su historia, el libro de Génesis, cuando se encuentra con sus hermanos piden perdón a él, José declara en el capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es muy interesante cómo trabaja John Piper este versículo y lo trabaja en su original y va diciendo qué significa exactamente estas palabras, ¿no? Para al final del todo explicar precisamente esto, que Dios tiene un bien mejor en perspectiva. Vosotros pensasteis mal y actuasteis mal contra mí. Dios lo encaminó a bien. Dios lo ha hecho bien. Consideremos la crucifixión de Jesús, por ejemplo, pensando en ese texto, ¿no? Como uno piensa mal, o como las cosas malas están ahí, y Dios lo encamina bien. Pensemos en la crucifixión de Jesús. La peor tragedia en la historia de la humanidad no fue el Holocausto, aunque fue una gran tragedia. Puede que suene fuerte lo que estoy diciendo. La peor tragedia en la historia de la humanidad fue el brutal asesinato del único hombre perfecto que ha existido sobre la faz de esta tierra, Jesús. No obstante, esta injusticia también es el acontecimiento más glorioso de la historia del ser humano. Lo pensaron mal, Dios lo encaminó a bien, ya estaba todo programado, por así decirlo. Entonces, el sacrificio de Dios de su propio Hijo para rescatar a un pueblo para sí. Entonces, queridos, si el mal supremo puede terminar en el bien supremo, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Me he explicado? Si el mal supremo, Dios puede caminar a ser bien supremo, ¿qué más no puede hacer Dios? Aunque no entendamos. Entonces, ¿Dios puede usar males menores? Claro que sí. En otros lugares y en tiempos de la historia, claro que sí. Incluso en nuestras vidas, claro que sí. Para nuestro bien, claro que sí. O sea, el propósito final de Dios no es brindar felicidad al hombre. A veces nos equivocamos. ¿Por qué tenemos, al fin de cuentas, un gran problema con el mal? Porque queremos felicidad, contentamiento. Pero el propósito final de Dios no es brindar felicidad al hombre, sino glorificarse a sí mismo. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle eternamente. Entonces, en ocasiones, la Escritura muestra cómo Dios ha usado el mal para avanzar en sus propósitos eternos y gloriosos. 3 ejemplos. Dios demuestra su misericordia y justicia, Romanos 3:26, Romanos 5:8, Romanos 5:20, Romanos 9:17. La redención es otro ejemplo, el sufrimiento de Cristo a nuestro favor. Pablo ve sus sufrimientos por la iglesia y por la expansión del evangelio como similares a los padecimientos de Cristo. Y 3, esto impacta a los no creyentes para atraer su atención y promover un cambio en el corazón de ellos, como ellos ven la manera como sufrimos y cómo seguimos glorificando a Dios en medio de los problemas y a los males y a los sufrimientos de la vida. Como seres humanos tenemos la tendencia de olvidar a Dios cuando las cosas marchan bien. Dios puede usar el dolor y el sufrimiento para lograr esto. Dios puede usar el dolor como un megáfono para despertar a un mundo sordo de su complacencia. No lo digo yo, lo dijo C.S. Lewis. El sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar un mundo sordo. ¿Cuánta gente
no busca a Dios cuando está en problemas. Cuando todo marcha bien, se olvidan de Dios. Pero cuando las cosas aprietan, a menudo ahí uno busca a Dios. En ese sentido, el sufrimiento es un megáfono de Dios para despertar al hombre para Él. Otra cita de C.S. Lewis que me gusta. Él dice: avanzo por la senda de la vida sin modificar mi naturaleza normal, satisfecho de mi descreimiento y de mi condición caída. De pronto, una puñalada causada por un dolor abdominal que amenaza con una enfermedad grave. Al principio me siento abrumado y mi pequeña felicidad se asemeja a un montón de juguetes rotos. Después, lentamente, de mala gana, poco a poco, trato de recuperar el estado de ánimo que debiera tener en todo momento. Me acuerdo de que ninguno de sus juguetes fue pensado para poseer mi corazón, de que el verdadero bien se halla en otro mundo, de que mi único tesoro auténtico es Cristo. No sé si habéis pillado la idea, si no, os explico mejor. La idea que menciona aquí es: los sufrimientos nos muestran que nuestro tesoro más grande no está en este mundo, que no debemos apegarnos a este lugar, que nuestro tesoro más grande está más allá. Y nuestro único tesoro auténtico es Cristo. Me he explicado mejor ahora, ¿no? O le he explicado mejor. Muy bien, vamos terminando. ¿Cuál es la solución para el problema del mal? Pastor, no me has dado la solución. No tenía pretensión de daros una solución. Ya os dije al principio, ¿verdad? No he engañado a nadie. Todos debemos confiar en el Dios que se ha dado a conocer y en lo que se ha dado a conocer. Y eso debería ser suficiente. Ahora, una cosa es cierta. El sufrimiento final, según creemos, terminará para el creyente. Dios un día acabará con todo el dolor, con todo el sufrimiento y con todo el mal de aquellos que creen en Él. Entonces, el problema del mal no tiene una solución para nosotros en esta tierra. El problema del mal tiene una solución para nosotros en la eternidad. En la eternidad, para los que creen en Él, se terminará todo dolor, todo sufrimiento, todo mal. Ya no existirá en el cielo. Apocalipsis 21:4, precisamente. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Se acabó el mal para los que están en el cielo. Esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza, esta es nuestra fe. Había más cosas aquí, pero para terminar, una buena respuesta cuando estemos hablando con los no creyentes es también hablar del sufrimiento de Cristo. No tenemos solución para el problema del mal en esta tierra, pero creemos en un Dios que ha sufrido también. Dijo John Stott: yo mismo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz. En nuestro mundo real, lleno de dolor,
¿Cómo podría alguien adorar a un Dios que fuese inmune a él? Aún existe un interrogante en contra del sufrimiento humano, pero por encima de él ha quedado estampado otro signo, el de una cruz, que simboliza el sufrimiento divino. La respuesta, según él, al sufrimiento no es tan solo una noción abstracta, porque el problema no es abstracto, es real, es personal, sufrimos cada uno de nosotros. En la vida, muerte y resurrección de Jesús encontramos una respuesta real y personal. Cuando clamamos, Dios, ¿dónde estás en medio del sufrimiento? ¿Qué podemos hacer? Con fe, mirar a... Podemos planificar un proyecto, crear imágenes o simplemente... Con fe podemos mirar a Cuéntame la qué tienes cruz. en mente para empezar. ¿Quieres que te dé algunas ideas específicas según tus intereses? Con fe podemos mirar a la cruz. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Está sufriendo. ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Está sufriendo. Ha sufrido como uno de nosotros y por nosotros. Y luego, Dios reivindicará la justicia, hará justicia al final del todo y terminará con el mal. Bueno, tenía más cosas aquí, pero lo dejamos porque ya el tiempo ha alcanzado. Muy bien, terminamos aquí. ¿Preguntas o comentarios? Hay alguien, pero no recuerdo su nombre, que contestó diciendo, porque alguien le preguntó, ¿dónde está Dios cuando mi hijo murió? Y alguien, no sé quién fue, ahora mismo lo noto como anónimo, que le contestó, Dios estaba en el mismo sitio que cuando murió su hijo. Es lo que decíamos, ¿no? ¿Dónde está Dios cuando está sufriendo? Pues está sufriendo también. Una buena respuesta. Algo que me he preguntado siempre es el mal, el castigo es el pecado de Adán y Eva, pero cuando el Sata estaba en el cielo, ahí tuvo la envidia y allí ya existió el mal en el cielo. Dice Ezequiel, De arriba y todo está el Dios. dice el profeta Ezequiel que la iniquidad nació en el corazón de Lucifer, de Satanás. Ahí estabas, ángel de luz, tal y cual, todo el texto discurre, es un texto poético, profético, pero nos da a entender que dentro de su corazón, por lo tanto dentro de él, nació esta maldad. Y en ese momento cayó. No hay nada más que decir. En Génesis 2 dice que Dios estableció el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia en medio del mal. Pero ya Dios estableció el mal. De alguna manera hay un propósito de Dios por desahogar. La verdad que probablemente ahí ya existía el mal, en el sentido de que es probable que el diablo ya hubiera caído, Conocimiento del bien y del mal. ¿no? Pero sí, Cuando el demonio tentó a Eva, ya había mal. porque él estaba ahí exactamente, ¿no? Y si Dios todo eso sabía lo que iba a pasar. Claro que sí, Dios no exactamente, sabía lo que iban perfectamente. a escoger. Ujú. Y como Dios sabe todas las cosas, incluso antes de que ocurran, incluso antes de crear a Lucifer, pues sabía también que él iba a caer y lo creó a sí mismo. ¿Os imagináis qué bonito hubiera sido? Esto es si hubiera soberanía. comido el árbol de la vida, nada más? Todo el mundo viviría eternamente. Pero Dios sabía lo que iba a pasar. Escogieron el árbol equivocado. Muy bien. ¿Cómo responderías tú ante tal pregunta que has planteado? Te voy a poner unos dedos. La primera pregunta que has hecho. ¿Cómo responderías si alguien está hablando a una persona no creyente y te dice, sí, se lo tengo esta pregunta, pero no tengo mucho tiempo? ¿Puedes decirme algo al respecto?
¿Y por qué el sufrimiento? Por ejemplo. Primero, pues si no tienes mucho tiempo, esa es una pregunta con una respuesta larga. Que tarda una hora, no que se Quizá no deberíamos empezar esta conversación. Claro. Quizá no deberíamos empezar esta conversación. Hagan la pregunta. Pero si tuvieras un poco más de tiempo, me gustaría preguntarte también a ti, ¿qué es lo que piensas tú? Y escucharle sobre lo que piensa porque el sufrimiento. Y luego, pues mira, no tengo una respuesta clara del todo, pero puedo darte algunas perspectivas bíblicas al respecto. Tum, 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 tum. Sobre todo enfatizando lo que he mencionado al final. Dios no está inmune a esto. Y Dios no está indiferente tampoco. Y tiene un propósito para eso. Y al final del todo, si tú crees en Él, se terminará tu mal. Y el mal dejó quiera. Un día he ido con un conocido de Alcalá Real. Él empezó con una enfermedad degenerativa que se le estaba comiendo los huesos y estaba pues comiendo su vida por entero, ¿no? Por así decirlo. Y estaba haciendo unas pruebas en Barcelona y he ido a acompañarle. Y de pronto estábamos en el hospital y pasa un niño todo sin pelo, ¿no? Y de la sala del médico, y obviamente tenía cáncer. Y él me dice, es que no puede entender eso, Cícero. No era creyente. Si no puede entender eso, ¿cómo Dios permite que esas cosas ocurran? Porque un niño tiene que sufrir tanto. Lo que decía Chari, lo que la gente dice aquí. Y me preguntó eso, ¿cómo me explicas eso? Pues, la respuesta fue un poco parecida a esa que te he comentado. Con él tenía tiempo, porque 6 horas a Barcelona en tren, 6 horas de regreso, más el tiempo allí, 2 noches en el hotel. Hemos tenido bastante tiempo para charlar sobre esto. Hay una cosa que has dicho, que ha hecho referencia a un niño, de que el niño no entendía y no se explicaba el porqué. Y yo ahora digo que no es solamente un niño, sino que cualquier persona, con la edad que le corresponda, se hace el mismo planteamiento. Yo tengo una hermana que lleva enferma 50 años, con una enfermedad degenerativa también. Y al día de hoy, a mí, me dice que ella no lo entiende. Y tiene 70 años. Y hay una cosa, la ilustración que tú has hecho del niño, que el padre dice que se tira al fango, que se tire al lodo y que se venga, que también después lo has comentado, y es que ¿cómo nos atrevemos a decir que si un Dios, si mi padre a mí me permite que yo sufra por una causa, por un motivo, y ese motivo, esa causa, es por un bien para mí? ¿Cómo me atrevo yo a decir que mi padre es malo? No puedo. Este es muy interesante, por ejemplo, en el libro que he mencionado antes de Providencia, de John Piper, trabaja diversos textos bíblicos que nos explican precisamente esto con muchos ejemplos del tipo que tú has dado, una persona con 50 años de enfermedad, personas que han sufrido esto, aquello, accidentes de eso, que aquello. Da una serie de ejemplos, varios a lo largo del libro, de ese tipo de sufrimiento extremo que uno pasa en la vida. Y de cómo, para el que no cree en la soberanía de Dios sobre el mal y el sufrimiento, no hay para esas personas esperanza. Porque ¿en qué apegarse? Su cuestionamiento sigue por toda la vida
y siguen no entendiendo lo que les pasa y sufriendo y descontentos. Y dice, pero el que cree en que Dios es soberano y confía en eso, encuentra esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza? Dios está al control de eso. No lo entiendo, no lo comprendo perfectamente, estoy sufriendo por ello, pero si Dios es todopoderoso y si Dios es todo bueno, Él sacará algún provecho de esto. Y al final todo estará bien. Eso que le da a uno esperanza, sentido de existencia, incluso en el sufrimiento más grande, sentido de existencia, sentido de utilidad, incluso en el sufrimiento más grande, y luego esperanza en que Dios va a sacar a bien. Vosotros intentasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, dijo José. Pues lo mismo aquí. Esto es mal, no sé cómo van las cosas. Porque José llegó al final de su vida y lo entendió, ¿no? Pero pensar en lo que le pasaba en la cabeza mientras todavía no llegara al final. Pero lo que ocurre, ni siempre estamos en el final y no podemos entender cómo lo está encaminando Dios ahí. Simplemente todo está mal de momento. Pero al final lo veremos. Bueno, sí, Dios lo encaminó a bien. Pero esa esperanza la tiene y esa esperanza es una fuente de contentamiento y de sentido. Esto lo tiene el que cree. Para el que no cree, no hay esperanza. El mal le quita la vida y es una persona frustrada toda la vida y descontenta. Pero el que cree, sufre, lo pasa fatal, lo pasa mal, pero si cree, tiene esperanza y puede encontrar sentido y contentamiento en eso, en medio del peor dolor. Tenemos muchos ejemplos, como es que no sé cómo se llama este que está sin brazo y sin pierna. Buccini, creo que es. Nicky Buccini, es un apellido raro. Da testimonio por universidades y da conferencias y de todo, y está yo usándolo un montón a través de cómo está. Y él decía, quizás si fuera nacido normal y bien, yo no lo hubiera utilizado como lo está utilizando para dar ese testimonio. Entonces, de Dios. ¿entendés lo que dije al final, no? Yo creo que Dios nos utiliza en alguna medida a todos, en mayor o menor grado, a través del dolor, a través de... Nos utiliza ¿para qué? Para manifestarse. Como dice C.S. Lewis, el dolor es la voz, ¿no? El megáfono. Sí, pues ese es el tema que teníamos para tratar hoy. Problema del mal. No os he dado una solución perfecta, pero os he dado unas perspectivas bíblicas al respecto. No tenía pretensión de dar una solución perfecta porque nadie lo ha dado a lo largo de 2000 años, entonces yo no me arrogaría a intentarlo. Ningún sistema religioso o filosófico tampoco da una buena explicación del todo, entonces, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero las perspectivas bíblicas al respecto están ahí. Sobre todo, Dios ha sufrido también con su Hijo. Luego, si creemos, encontramos sentido, esperanza y al final, sobre todo, el mal terminará para el que cree. Entonces, quería decir una cosa, siempre he pensado sobre ese aspecto, lo que tú has dicho me ha confirmado, pues eso para mí es una ecuación, ¿no? Todo mal es igual a una victoria, a todo, bueno, el final es lo que nos interesa. Cuando siempre yo doy así un consejo, bueno, empezando de mí mismo, me he dado cuenta de esto de hace muchos años, y siempre uno, después de todo mal, hay que mejor reírse. No sé si alguno de ustedes aquí me habrá escuchado. Hay que reírse, ¿por qué? Porque viene algo bueno, nada más. Y lo que tú acabas de decir, pues me ha confirmado. Yo creo que
que siempre deberíamos tener esa mentalidad, ¿no? De que ya se acabó, ya es el fin del mundo, porque a mí mismo me pasa, porque somos humanos, pero que eso es que de verdad, tenemos que confiar en Dios, verlo de otra manera, que viene algo bueno y mejor incluso que antes. Yo te diría incluso, hermano, si no te viene algo mejor o bueno en esta vida, o si no ves algo bueno y si no puedes reírte aquí, pues una cosa es cierta, en el cielo habrá bastante sonrisa. O sea, nuestra perspectiva no es una perspectiva positivista de la cosa o el mal es una cuestión de perspectiva, no. Lo que decimos es, el mal es real, uno lo sufre, uno lo pasa mal cuando pasa con uno, y lo que vemos también que es mal en el mundo es mal, y es sufrimiento, y es dolor, y no estamos pensando que esto puede cambiar incluso un día, y que al fin de cuentas de cierta manera es relativo, porque será bueno después. No va a ser bueno después, el mundo va a peor. Entonces, en ese sentido no va a mejorar. Va a mejorar para los que creen en el cielo. Y los que creen va a mejorar perfectamente en el cielo. Y para los que creen aquí mismo, en la tierra, el mal y el sufrimiento que uno pasa, pues uno podrá vivirlo teniendo sentido, encontrando sentido y viviendo en contentamiento con Dios, incluso en medio a esas cosas malas. ¿Por qué? Porque entiende que lo que está pasando de mal, aunque uno no entiende, pues Dios lo encaminará bien de alguna manera, aunque no sea incluso para mí, sino para los demás. Porque dice José incluso, ¿no? Dios lo encaminó allí para que todos vosotros tengáis vida. Entonces, la mentalidad de José es, pues Dios hizo con que las cosas vayan bien para vosotros, porque yo he sufrido allí. No lo entendía muy bien, pero ahora está claro. Entonces, incluso lo encaminará bien. Muchas veces no es porque estaremos bien nosotros, sino porque en el plan total de Dios será bueno para quien quiera que sea bueno. Y si es bueno para Dios, será bueno para nosotros, aunque sigamos sufriendo. Porque a veces uno tiene una idea demasiado idealista, demasiado surrealista también. Hay males que son males y no van a terminar. Entonces, no es que, después me reiré de eso porque ha pasado. A lo mejor no va a pasar. El tema es, ¿vas a tener contentamiento este mal persistiendo en tu vida? Es decir, no tienes que reír cuando termine. Estás teniendo contentamiento ahora mismo, creyendo que Dios tiene un plan dentro de todo esto y que lo está sacando a bien. ¿Me explico? Bueno, reír a la cárcel. ¿Sabes? Y decía, en esto, en la Biblia pone que cuando José estaba pasándolo mal y en la cárcel decía, pero Dios estaba con José. Exactamente. Entonces vamos a terminar. ¿Vale? Sí, será una pregunta. Sí, bueno, no vamos a terminar. Dios endurece el corazón del faraón. ¿Se puede decir que Dios usa la maldad del corazón humano para glorificarse también él? Sí, está fuera de contexto. Por supuesto. Sí. De hecho, en ese sentido creo que ha dicho Isaías que Dios creó el mal. Hay un texto en Isaías que Isaías dice que Dios ha hecho todas las cosas y el mal también, para luego sacar, aún el mal, para sacar provecho. Entonces, que Dios usa la maldad del ser humano,
quería yo decir. ¿no? ¿Cómo lo explicamos eso? Perfectamente. Perfectamente. No hay manera de explicarlo quizá perfectamente, pero ¿qué es una realidad en la práctica? Lo vemos en varias historias bíblicas, lo vemos Y la antes lo han realidad. dicho también, ¿no? En Santiago también lo vemos, ¿no? Él no tienta ni de él sale maldad. No. Entonces, de nuestro propio corazón que sale la concupiscencia del pecado, Él lo usa Mal pensamiento. y también es glorificado Claro. el Señor, ¿no? Claro. De alguien escuché yo decir que el faraón, la primera, cuando pasaba lo malo, se arrepentía de golpe porque quería quitar ese mal y se ponía, voy a dejar salir, voy a dejar salir. Sí. Pero luego mentía y no lo dejaba salir. Y entonces es como decir Dios, va a pasar algo más gordo. Te voy a endurecer el corazón porque no me está haciendo caso, no está obedeciendo y va a ser más gordo como fue que murieron todos ahogados y murió su primogénito. Y hasta que no llegó a tope de maldad, no salió el pueblo. Quizás lo que se refiere ahí Dios es eso, que endureció, porque verdaderamente es que no hacía caso. Entonces sí, Dios. Ahora, jamás se hace responsable del mal que uno comete. Claro. Cada uno es responsable por sus actos. Porque viene de la propia maldad del corazón del hombre, no de Dios, sino que viene de... Y la persona es quien lo ha practicado. Entonces, ahora, que Dios conoce, sabe de antemano y está usando la maldad que los hermanos de José lo hicieron, que Dios lo sabía que iba a hacer, que Dios no lo impidió, que Dios lo utilizó esto para con sus planes de gloria y etcétera en el futuro, pues claro que sí. Y con su pueblo, tuvo alimento y la familia de José también. Terminamos ahora. Sí. Muy bien. Gracias por vuestra participación. No. Tiene mucha tela este tema, ¿no?